Estados Unidos da una firme advertencia a Rusia en Venezuela. La administración Trump decidió aplicar medidas financieras extremas contra Venezuela y bloquear el acceso al sistema del dólar al Banco Central del país. Estados Unidos espera que estas medidas también sirvan de advertencia para Rusia. Las tenencias venezolanas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, las herramientas financieras denominadas en dólares que pueden ser congeladas por las sanciones, ascienden a los 324 millones de dólares, según los datos de febrero de 2019. Para el país, que está en una crisis económica, sería indeseable perder estos fondos, pero tampoco es desastroso, opina Iván Danilov, columnista de la edición rusa de la agencia de noticias Sputnik. Una de las medidas para restablecer la confianza de la sociedad venezolana en la política económica del Estado y una medida importante en la lucha contra el mercado negro de divisas fue la reciente decisión del Banco Central de Venezuela de crear oficinas legales de cambio de moneda. Por otro lado, es posible que la desconexión del sistema del dólar sea una especie de gesto de desesperación, señala Danilov. El diario estadounidense Washington Post declaró que el plan estadounidense para tomar el poder en Venezuela fracasó y no está claro qué hacer ahora. En enero, cuando la administración Trump exigió por primera vez que el gobierno venezolano se apartara y permitiera que la oposición política tomara el poder, había muchas esperanzas de que las Fuerzas Armadas de Venezuela pasaran rápidamente al lado de la oposición y lo hicieran posible. Algunos oficiales de Estados Unidos predijeron que los militares venezolanos pasarían masivamente al lado de la oposición en unos pocos días. Después de casi 3 meses, los altos mandos militares de Venezuela permanecen junto al presidente Nicolás Maduro, escribió el diario el 13 de abril. En estas condiciones, es lógico que la administración Trump haga algunos pasos decididos, esperando que esta presión inspire a la oposición y a los desertores potenciales. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, aprovechó la oportunidad para combinar el anuncio de nuevas sanciones contra Venezuela con una amenaza directa para Rusia. Estos pasos contra el Banco Central de Venezuela deben entenderse como una firme advertencia a todos los actores externos, Rusia incluida, de no desplegar recursos militares en Venezuela para apuntalar al régimen de Maduro, dijo el político. Es posible que Washington aplique sanciones similares a las antivenezolanas contra Rusia. En el caso de Rusia, el uso de unas restricciones que involucren la desconexión del Banco Central de Rusia y del Ministerio de Finanzas de Rusia de las transacciones en dólares, parece posible, pero bastante improbable, responde el periodista. Rusia ya ha vendido sus bonos del Tesoro de Estados Unidos por si se introducen sanciones similares. Además, el país eslavo es un proveedor muy grande de petróleo para el mercado mundial, mucho más grande que Venezuela, y la transferencia de suministros de energía a unas monedas alternativas se convertirá en un factor de riesgo a largo plazo bastante serio para todo el sistema de petrodólares. Es poco probable que la administración Trump quiera crear un problema tan serio solo para aumentar ligeramente sus posibilidades de éxito en Caracas, comenta Danilov. La introducción de este tipo de sanciones ni siquiera conducirá a un pánico a largo plazo dentro de Rusia porque las autoridades rusas se prepararon para el escenario más negativo y aumentaron 27 veces el volumen de monedas extranjeras en efectivo en los activos del Banco de Rusia. Por otro lado, Estados Unidos cede ante China en la guerra comercial. Estados Unidos ha suavizado la demanda de que China reduzca los subsidios industriales como condición para lograr un acuerdo comercial después de una fuerte resistencia de Pekín, informaron 2 fuentes de Reuters. Según la agencia, este hecho marca un retroceso de Estados Unidos respecto a uno de sus objetivos centrales en las negociaciones comerciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su disposición para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, dentro de unas semanas si se logra un acuerdo comercial. Al mismo tiempo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló que los funcionarios de Estados Unidos y China lograron progresos en muchos asuntos clave en las negociaciones comerciales. Mientras tanto, los subsidios para las compañías estatales se convirtieron en uno de los obstáculos más significativos en las negociaciones comerciales entre los dos países. Washington argumentó que Pekín estaba socavando los cimientos de la competencia subvencionando las empresas nacionales, lo que viola las obligaciones asumidas por China al unirse a la Organización Mundial de Comercio, OMC. China, a su vez, se negó categóricamente a cambiar la política industrial y declaró que Estados Unidos no debería interferir en los asuntos internos.
Teniendo en cuenta que es poco probable que el gigante asiático acepte sus condiciones, Washington prefirió centrarse en otros temas importantes para la interacción comercial entre los dos países, según las fuentes de Reuters. Estados Unidos suaviza su posición para no dejar que las negociaciones lleguen a un callejón sin salida, comentó a la agencia de noticias Sputnik Li Kai, experto de la Universidad de Finanzas de Shanxi de China. Creo que los subsidios estatales son un tema clave en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. La probabilidad de que el gigante asiático haga concesiones al respecto es extremadamente baja. Al mismo tiempo, el analista opinó que, en realidad, Washington no tiene motivos suficientes para hacer este tipo de reclamos. Muchas empresas estadounidenses crecieron gracias a varios subsidios estatales. Por lo tanto, también es inaceptable exigir que las autoridades chinas dejen de ayudar a las empresas de su país, explicó el analista. Según Li Kai, durante 40 años de la reforma económica china, muchas empresas locales lograron crecer gracias al apoyo del gobierno. Creo que Estados Unidos cedió en este asunto no solo porque las autoridades chinas fueron duras al respecto, sino también porque se dieron cuenta de que su posición no estaba suficientemente fundamentada. Para el experto chino, los subsidios son el tema más complicado en comparación con el desequilibrio comercial y el tipo de cambio. Es extremadamente difícil llegar a un consenso. Si Estados Unidos hace concesiones, y este problema se resuelve, podremos decir que las negociaciones están a punto de concluir. Además, es posible que Washington se haya dado cuenta de que, sin una regulación estatal de la economía china, es imposible satisfacer otros requisitos estadounidenses. Por ejemplo, los planes para reducir el desequilibrio comercial se implementarán principalmente debido a un aumento de las compras de productos estadounidenses por parte de las compañías chinas. En un mercado completamente libre es muy difícil hacer cumplir esta directiva estatal. Otro requisito, el de mantener la tasa de yuanes en un nivel estable, también implica la intervención de los reguladores financieros. Finalmente, la política de Estados Unidos de restringir la exportación de productos de alta tecnología a las compañías chinas, motivada por el temor al robo de la propiedad intelectual, también empuja involuntariamente a Pekín a desarrollar su propia investigación. Y este proceso requiere un apoyo estatal. Actualmente, en un ambiente de concesiones mutuas, está cada vez más claro el futuro del acuerdo. Además, hay avances en otro tema controvertido de las negociaciones comerciales: la creación de un mecanismo para monitorizar la implementación de los acuerdos. El 13 de abril, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo en una entrevista con el canal CNBC que ambas partes crearían organismos para controlar el cumplimiento del acuerdo que prevén sanciones para cualquiera de las partes que no cumpla con sus obligaciones. Por otro lado, ¿es capaz China de salvar a Europa de una recesión? La Unión Europea es el socio más importante de China, y en caso de una recesión la demanda de productos chinos se reducirá bruscamente, opina el consejero económico jefe de la corporación financiera Allianz Group, Mohamed El-Erian. Según el experto, la probabilidad del inicio de una recesión en Europa en el 2019 o en el 2020 está entre el 50 y el 60%. A su vez, el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico acerca del crecimiento económico de la eurozona hasta un 1,3%. Sospecho que el crecimiento económico caerá rápidamente hasta niveles menores que el 1%, declaró Mohamed El-Erian, citado por el periódico South China Morning Post. Actualmente las autoridades chinas adoptan distintas medidas para estimular su economía, que se ha ido ralentizando desde hace un tiempo. Esto ocurre, según el economista, porque el actual modelo de crecimiento de China se va haciendo cada vez más anticuado. En particular, El-Erian comparó la economía china con una aeronave a la que los funcionarios tratan de cambiar su viejo y agotado motor por uno nuevo en pleno vuelo. Si usted no tiene viento en popa de la economía global para que le empuje hacia adelante, y, peor aún, le da en la cara, usted vacila antes de apagar el viejo motor, aseveró. Este viejo motor al que se refirió El-Erian son las exportaciones que menguaron considerablemente después de que surgieran las discrepancias comerciales con Estados Unidos. Las exportaciones chinas continuarán disminuyendo a nivel global a medida que la Unión Europea entre en la recesión, opina El-Erian. Muchos bienes que China importa del extranjero son intermediarios ya que se exportan a otros estados después de que el país asiático los somete a una transformación adicional, explicó.
Además, según dijo, en estas circunstancias la reducción de las exportaciones chinas es capaz de afectar a otros socios comerciales de Pekín. No obstante, la incertidumbre en las relaciones con Estados Unidos empuja a China a mirar más hacia Europa, por lo cual se encontrarán más posibilidades para entablar una cooperación mutuamente beneficiosa, opina Xu Yuan. Además, el catedrático recordó que la clase media crece constantemente en China. Después del aumento de la calidad de vida y la diversificación de preferencias de los consumidores chinos, las exportaciones de la Unión Europea aumentarán. Las empresas chinas también incrementarán sus inversiones. Hoy en día existen limitaciones a sus inversiones en el mercado de Estados Unidos. Naturalmente las empresas chinas cambiarán al país norteamericano por Europa, concluyó. Suscríbete y dale like.